Hola a todos, mi nombre es Jennifer Salinas. Hoy les hablaré sobre el papel de la epigenética en la obesidad y medicina de precisión. Este es un artículo de revisión del año 2023 por la autora Ana Crujeiras. Para comenzar, la obesidad es un trastorno multifactorial debido a que está influenciado por una combinación de factores genéticos, ambientales, incluso psicológicos y sociales, es decir, influenciada por el efecto que ejercen determinados agentes externos en mayor proporción de la propia genética de cada persona. Los mecanismos moleculares implicados en la conexión entre los factores ambientales y la expresión de los genes se denominan mecanismos epigenéticos. Estos mecanismos epigenéticos consisten en marcas químicas que se unen al ADN y regulan la expresión de los genes pero sin modificar la secuencia del ADN. Al igual que las mutaciones genéticas, estas marcas epigenéticas son heredables, pero a diferencia, estas sí son reversibles. La epigenética es una ciencia muy joven. En esta gráfica que nos proporciona el artículo, se puede apreciar una gran diferencia en la barra gris perteneciente al campo de la oncología y entre la barra roja, que representa el campo de la obesidad, mencionando que este campo lleva aproximadamente 10 años con retraso en estudios, lo que nos puede brindar en un futuro realmente un aporte prometedor para combatir la obesidad. El primer subtema es los mecanismos de la regulación epigenética. La epigenética constituye el puente entre el fenotipo y el genotipo, determinando las complejas interacciones que tienen un lugar entre el genoma y el medio ambiente. Las modificaciones epigenéticas regulan numerosos procesos celulares, como el ciclo celular, la diferenciación celular, la expresión génica y la replicación. La metilación es una modificación epigenética que regula la actividad de los genes sin alterar las secuencias de bases del ADN. Básicamente es el mecanismo epigenético más abundante en el organismo humano y en consecuencia es uno de los más estudiados. Este mecanismo epigenético consiste en añadir un grupo metilo al quinto carbono de la citosina, formando la 5-metilcitosina mediante la acción de las enzimas ADN metiltransferasas. Estas enzimas son las encargadas de agregar grupos metilos a las moléculas del ADN. Biomarcadores epigenéticos en medicina personalizada y de precisión. Los biomarcadores moleculares son características naturales que permiten identificar o controlar un determinado proceso patológico o enfermedad. La mayoría de los biomarcadores epigenéticos descubiertos hasta la fecha se basan en la metilación del ADN. Estos marcadores pueden reflejar exposiciones ambientales pasadas, predecir la aparición o el curso de una enfermedad, incluso determinar la respuesta de un paciente a una terapia. En esta diapositiva nos dice que se utiliza un gen candidato, en el cual se analizan los sitios de metilación que se están asociados a genes ya conocidos para su mejor comprensión. Para este tipo de estudios, la metilación puede analizarse mediante procedimientos como la PCR, que pues como bien sabemos, la PCR es una técnica utilizada para amplificar, o sea, copiar en grandes cantidades una región específica del ADN, que básicamente se utiliza para el diagnóstico e investigación genética utilizando métodos en los análisis como la MSP, debido a su rapidez y alta sensibilidad. Pero, ¿por qué son tan importantes estos biomarcadores epigenéticos? Esto debido a que la medicina normalmente se administra bajo un concepto de talla única, donde los pacientes que sufren de una misma patología son tratados de la misma forma,
donde el 90% de los fármacos que se les son administrados solo funcionan del 30 al 50% de los pacientes, mientras que el resto de los pacientes realmente no son beneficiados, incluso pueden presentar efectos adversos, y esta medicina de precisión ofrece una visión más precisa de cada paciente basándose en su estilo de vida. Y hablando del tema de la obesidad, debemos reconocer que no todos los casos de obesidad son iguales y que las causas y tratamientos pueden variar en una persona y otra. El siguiente subtema son los biomarcadores epigenéticos y la susceptibilidad a la obesidad. En esta imagen podemos analizar que los biomarcadores epigenéticos se pueden evaluar en diversos tipos de muestras, siendo el tejido diana en la obesidad el tejido adiposo y las muestras de sangre o de saliva. Lo que sucede en la metilación es que se añaden grupos metilos a ciertas partes del ADN, lo que puede alterar la expresión de los genes. Se han hecho estudios donde se identifica la asociación entre la obesidad y los genes, donde muchos de estos están asociados con la regulación del peso corporal y del metabolismo. Y en personas con obesidad, la metilación de estos genes puede estar alterada, lo que constituye la acumulación de grasas o problemas metabólicos. A la izquierda tenemos algunos genes que presentan patrones de metilación asociados a la obesidad, lo que permite diferenciar entre personas con obesidad y normopeso con un 80% de precisión, de tal manera que se puede decir que varios de los patrones que presentan estos genes se pueden usar como biomarcadores. El siguiente subtema son los biomarcadores epigenéticos en las enfermedades asociadas a la obesidad. La metilación del ADN se descubrió recientemente como un posible vínculo molecular entre la obesidad y el riesgo de padecer otras enfermedades. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de enfermedades con los cuales la obesidad está asociada. Para no entrar mucho en detalle, solo hablaré del ejemplo del COVID, donde se detectaron patrones de metilación en el gen ACE2. Si este gen ACE2 está más metilado, como es el caso de las personas con obesidad donde se encuentra alterado, entonces produce más proteína ACE2. Esta proteína lo que hace es facilitar la entrada al virus, lo que está vinculado a un mayor riesgo de desarrollar formas más graves del COVID-19. Explicando esta diapositiva, sucede que la obesidad no solo afecta a las células y tejidos actuales, sino que realmente puede generar cambios epigenéticos que también ocurren en las células germinales. Estas marcas pueden alterar los genes que se transmiten, cambiando cómo se expresan. Es decir, si los padres tienen obesidad, es posible que transmitan un fenotipo epigenético. La buena noticia es que estos cambios son reversibles y unos buenos hábitos pueden ayudar a revertir estas marcas epigenéticas. Y en un futuro, estos patrones de metilación pueden usarse como herramientas diagnósticas no invasivas para personalizar tratamientos y evaluar los riesgos asociados. Biomarcadores epigenéticos en la resistencia en el tratamiento de la obesidad. En el tratamiento de la obesidad existen retos, especialmente la prevención de la recuperación del peso perdido, lo que se relaciona como memoria obesogénica. Este concepto nos habla de factores como el estilo de vida, la dieta y el sedentarismo que generan cambios epigenéticos, lo que dificulta la pérdida de peso y facilita su recuperación. Se han identificado marcas epigenéticas en la diapositiva y que están relacionados con la pérdida de peso y el metabolismo, lo que pone de manifiesto la posible utilidad de las marcas de metilación del ADN como biomarcadores para predecir la respuesta al tratamiento, como lo es la pérdida de peso en los pacientes con obesidad. Básicamente, estos hallazgos destacan la utilidad potencial de las marcas epigenéticas como herramientas para personalizar tratamientos contra la obesidad, aunque claramente se necesitan más estudios para validar estos biomarcadores y combinarlos con factores clínicos y genéticos para su uso en la práctica clínica. El último subtema que tenemos en el artículo son los mecanismos epigenéticos como diana terapéutica de la obesidad farmacoepigenética y nutriepigenética.
En particular, la metilación del ADN puede cambiar de estado de hipermetilación a hipometilación y viceversa, inducida por factores diferentes como los fármacos epigenéticos y los hábitos de vida saludables. Por otra parte, en los últimos años se han identificado varios nutrientes y compuestos alimentarios capaces de modificar ligeramente los patrones epigenéticos. En el artículo nos habla especialmente de uno, y se trata del sulforafano, que está presente en el brócoli. Este suprime la respuesta proinflamatoria, o sea, que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, de tal manera que activa un interruptor genético conocido como factor de transcripción, que ayuda a controlar la respuesta inflamatoria. La prescripción del ejercicio físico puede inducir también a cambios en los patrones de la metilación del ADN de todo el genoma del tejido adiposo y musculoso humano, que afectan al metabolismo, ya que el ejercicio es una actividad que genera señales en el cuerpo, como un mayor uso de energía y el aumento del flujo sanguíneo, influyendo en el nivel molecular de tal forma que ajusta genes para mejorar el metabolismo y optimizar las funciones metabólicas para adaptarse a la vida física. Finalmente puedo decir que estas evidencias científicas sugieren que las marcas epigenéticas podrían ser útiles como dianas terapéuticas a donde dirigir una suplementación nutricional específica. Como conclusión, la intervención en el estilo de vida basada en alimentos funcionales y actividad física pueden modificar la metilación del ADN a nivel de todo el genoma junto con la expresión génica, lo que podría mejorar el fenotipo asociado a la enfermedad. Y respecto a esta imagen, que pues es proporcionada por el artículo, se puede decir que el estudio de los biomarcadores epigenéticos como la metilación del ADN junto con datos clínicos y del exposoma, la genética y la microbiota de cada individuo nos permite estratificar a los pacientes en las diferentes obesidades y también nos aporta dianas terapéuticas a dónde dirigir una posible terapia epigenética personalizada y de precisión. La optimización de la medicina de precisión basada en la epigenética supondrá una gran revolución en la biomedicina y la clínica translacional, por lo cual la epigenética tiene realmente un futuro prometedor todavía por explorar en el campo de las enfermedades metabólicas.